Buenos días, profesor. Soy el alumno Jesús Vélez Paulet del 11º ciclo de Derecho, turno noche de la San Juan Bautista C. San Borja. Bueno, el tema que yo voy a exponer a continuación es la responsabilidad civil derivada de los accidentes eléctricos. Y a continuación pasaré a dictar algunos puntos en los que voy a tocar en el siguiente trabajo. Bueno, comenzaré definiendo que los accidentes eléctricos son eventos imprevistos en los que los seres humanos o animales van a ser afectados por una corriente eléctrica que les va a producir una lesión. Las lesiones derivadas de los accidentes eléctricos van desde las descargas conocidas como toques hasta electrocutación. El grado de intensidad de los accidentes eléctricos van a variar desde una mínima molestia superficial hasta el grado más fuerte, que es la muerte. Varios factores van a determinar la gravedad de estos accidentes, siendo de los principales hasta la intensidad de la corriente eléctrica y la resistencia del cuerpo ante las descargas. Bueno, tocaremos también el punto de intensidad de la corriente eléctrica, que quiere decir que es la corriente eléctrica que hace referencia al movimiento de los electrones al interior de un conductor. Cuando este conductor es el cuerpo humano, puede provocar ligeras sensaciones superficiales, alteraciones nerviosas, parálisis temporal o definitiva, dolores intensos, quemaduras internas o externas, también las pérdidas de extremidades o la muerte, en último de los casos. Cuando mayor sea la intensidad de la corriente eléctrica, mayores serán las consecuencias. Ahora, la resistencia de cuerpos ante las descargas. El cuerpo humano posee cierta actividad eléctrica que les permite desempeñar sus funciones vitales. Sin embargo, suele ser frágil ante las corrientes eléctricas externas, aunque sean diferentes grados. Por ejemplo, las personas que tienen un mayor índice de grasa corporal suelen ser físicamente más resistentes ante las descargas eléctricas, por lo que requerirán de una mayor intensidad de corriente para sufrir más consideraciones. También algunas causas de accidentes eléctricos que suelen suceder en el hogar, como los principales son el contacto con cables pelados, tocar componentes eléctricos estando descalzos, utilizar aparatos eléctricos defectuosos, la falta de precaución al llevar a cabo reparaciones eléctricas, o sea, no contar con los materiales apropiados para poder hacer un buen desempeño de esta actividad, o introducir objetos metálicos también causan contacto eléctrico. Ya. Ahora, hay factores para los contactos, protectores para contactos eléctricos, que son medidas de seguridad que se van a tomar para prevenir estos riesgos. Los protectores de contactos eléctricos son piezas de plástico que se van a introducir en el contacto eléctrico cuando éste no sea utilizado. Mayormente es para los niños. Como sabremos, los niños tienen mayor contacto, son más frágiles de poder acceder a estas corrientes, por lo mismo que están jugando en la casa, y bueno, los derivados, ya por eso tienden a ser más afectos a esta corriente eléctrica. A ver, vamos a hablar también sobre la responsabilidad civil del empleador y quienes representan en materia de prevención de riesgos. Dice, ocurrido también un siniestro laboral, pueden ser originados de dos tipos de responsabilidades. Bueno, por un lado va a ser la responsabilidad civil, que va a ser a cargo del afectado, y también responsabilidad penal. La responsabilidad penal va a ser el que ha causado, o por la imprudencia o negligencia, ha causado un perjuicio a otra persona, y ha causado la muerte, o ha causado una enfermedad grave y un daño irreparable, y esto va a requerir también de una sanción penal. A ver, ahí van a haber dos elementos donde se van a producir accidentes graves también. Ante la imprudencia, como ya lo había mencionado, la imprudencia de la empresa eléctrica al no proporcionar los materiales indicados al personal para que éste pueda desempeñar su labor normalmente, y asimismo ante la imprudencia del mismo trabajador por no exigir a su empleador los materiales indicados, ¿ya? Asimismo, vamos a hablar sobre el empleador deudor de seguridad de sus trabajadores, que este deber descansa en un imperativo social que no está sujeto a negociación, es irrenunciable, y el empleador responde
de la culpa lesiva que sea provocado por el trabajador. Hablemos de responsabilidad civil. Es la obligación del empleador o del responsable del siniestro de indemnizar los perjuicios al trabajador o a quienes el siniestro cause daño o haya causado un daño, precisamente por el accidente del trabajo sufrido o enfermedades profesionales contraídas. Es una obligación en dinero la responsabilidad civil. Vamos a hablar de las clases de responsabilidad civil, que va a ser por un lado la subjetiva y la objetiva. Vamos a hablar de la subjetiva ahora, que va a ser son acciones y omisiones culpables o dolosas que cause daño, o sea, por dolo o culpa. Y dice, habrá dolo del empleador cuando el accidente se derive de un acto intencional suyo, por ejemplo, una agresión al trabajador, y habrá culpa cuando parezca no adoptó las necesarias medidas de seguridad a que lo obliga imperiosamente la normativa vigente, configurándose una causa de delito penal. Y ahora la responsabilidad objetiva. En materia del siniestro laboral, el empleador responde por el hecho de desarrollar una actividad económica que cause daño. ¿Qué es el daño? Toda merma o detrimento de la víctima o de aquello a quienes el accidente o enfermedad cause daño. Vamos a hablar también de los objetivos civiles, tipo de daños civiles, que va a ser daño emergente, lucro cesante, daño moral o daños punitivos. La responsabilidad civil prevencionista, responsabilidad civil del ejecutivo y o profesional. Asimismo, vamos a compararlo con el Código Civil. Vamos a ver lo que es la defensa del empleador ante estos siniestros. También incremento en las demandas de daños que se han producido. Vamos a tocar jurisprudencias que hablen sobre estos temas para poder adoptarlos a la realidad y contrastarlo con el Código Civil para ver qué soluciones y qué remedios han dado. Asimismo, vamos a hablar del empleador, como ya lo hemos mencionado, y un sinfín de temas que voy a elaborar en el siguiente trabajo, con lo cual he podido concluir en ciertos términos un pequeño avance de lo que voy a realizar posteriormente. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes.